Las reglas de vuelo descritas en el Reglamento de Vuelo de la Ley de Aviación Civil son IFR y BFR. Si una aeronave extranjera está volando sobre el territorio venezolano y es objeto de una infracción, este acto será jurisdicción de el ordenamiento jurídico venezolano. En Venezuela, la única autoridad aeronáutica competente para suspender las licencias al personal técnico aeronáutico es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. En Venezuela, el grado de comandante de aeronave o piloto al mando es otorgado por la persona explotadora de la aeronave. Las aeronaves civiles pueden ser de servicio público o privado. ¿Cuál es la diferencia entre un aeródromo y un aeropuerto? El tipo de servicio que se presta al público. Los hechos punibles que ocurran en vuelo a bordo de una aeronave venezolana fuera del territorio nacional corresponde a el ordenamiento jurídico venezolano. Las aeronaves civiles, en caso de guerra internacional, pueden ser utilizadas para servicios eventuales del Ejecutivo Nacional. Cierto. De acuerdo a la Ley de Aeronáutica Civil, todas las aeronaves que vuelan sobre el territorio venezolano, los pasajeros y la tripulación estarán sometidos a el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Quién podrá autorizar, en casos especiales, el transporte de estupefacientes siempre que se administren bajo control facultativo? El jefe del aeropuerto. Al concluir el término de validez de un certificado médico, el titular queda invalidado para ejercer las atribuciones de su licencia. Ninguna aeronave podrá volar sobre áreas donde existan restricciones de vuelo, cuyo detalle se hayan publicados debidamente debajo condiciones de restricción o permiso. Los aeródromos civiles, por razones de su propiedad u origen de explotación, se clasifican en públicos y privados. Toda aeronave debe estar inscrita en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. El servicio público de transporte aéreo regular interno está reservado a aeronaves con matrículas C, pertenecientes a compañías aéreas nacionales. ¿La bitácora del avión es de pertenencia obligatoria dentro de la aeronave? Falso. ¿Las 5 libertades del aire están enmarcadas dentro de la Convención de Montreal? Falso. ¿Un piloto comercial puede tripular una aeronave con certificado de nacionalidad y matrícula Yankee Victor 23-3 Papa? Cierto. La Ley de Aeronáutica Civil venezolana establece las sanciones aplicables a las personas que cometen delitos dentro de las aeronaves. Cierto. Según el Convenio de Montreal, los pasajeros tienen la facultad de tomar medidas para que no se cometan delitos a bordo de la aeronave en vuelo. Cierto. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil forma parte integrante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Falso. La Ley de Aeronáutica Civil y el Convenio de la Aviación Internacional regulan aspectos distintos. Falso. Un piloto privado puede tripular una aeronave con certificado de matrícula y nacionalidad Yankee Victor 3233 Charlie Papa. Falso. ¿La Ley de Aeronáutica Civil es una ley orgánica? Falso. ¿El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil forma parte del Poder Legislativo? Falso. ¿El Convenio de Chicago se le aplica a las aeronaves militares? Falso. ¿El Convenio de Tokio se le aplica a aeronaves de uso policial? Cierto. La Organización de la Aviación Civil Internacional, OASIS, fue creada por el Convenio de Chicago. Cierto. Las inspecciones o servicio de 100 horas son de obligatorio cumplimiento para las aeronaves registradas en Venezuela. Cierto. ¿El Registro Aeronáutico Nacional forma parte del Poder Legislativo? Falso. Ninguna aeronave extranjera deberá estar inscrita en el Registro Aeronáutico de la República Bolivariana de Venezuela. Cierto. Para que un convenio internacional sea de cumplimiento obligatorio en Venezuela, este debe tener el carácter de ley extranjera. Falso. El espacio aéreo de Venezuela
finaliza a una altitud de 20.000 pies? Falso. Las aeronaves, motores y accesorios que sean construidos o modificados no podrán ser puestos en servicio sin la aprobación de la Autoridad Aeronáutica. La Autoridad Aeronáutica está facultada para detener a toda aeronave que infrinja las disposiciones sobre seguridad. Cierto. Toda aeronave destinada a un servicio público de transporte estará bajo el mando de un piloto designado por la persona explotadora. Para actuar como personal técnico aeronáutico venezolano, se requiere ser titular de la licencia y habilitación correspondiente. ¿Cuándo se termina la responsabilidad del piloto al mando? Al finalizar el vuelo. Las aeronaves tienen la nacionalidad del estado en el que están matriculadas y podrían tener una sola matrícula. Ninguna aeronave civil puede realizar vuelos sin el certificado de aeronavegabilidad. Los hidroaviones y aeronaves anfibias, mientras descansan o deslicen sobre el agua o sean remolcados, deberán cumplir con la ley y reglamentos de la navegación marítima. ¿Quién puede suspender total o parcialmente las actividades aéreas en la República de Venezuela? El Ejecutivo Nacional. ¿Quién fija las zonas de vuelo prohibidas al tránsito de la aviación civil? El Ejecutivo Nacional. El transporte de personas que está bajo influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas podrá ser autorizada por el jefe de aeropuerto en caso especial. El uso de los servicios de tránsito aéreo, meteorológicos, telecomunicaciones, aeronáutica y ayuda de la navegación aérea son para todas las aeronaves. ¿Cuál es la diferencia entre un aeródromo y un aeropuerto? El tipo de servicio que se presta al público. El personal miembro de la tripulación de cabina es dependiente y subordinado a la autoridad del comandante de la aeronave. El personal aeronáutico debe renovar su licencia 30 días antes de su vencimiento. La oficina que ejerce el control de matrículas de la aeronave en nuestro país se llama Registro Aeronáutico Nacional. ¿Cuál de los siguientes convenios habla de las libertades del aire? El Convenio sobre la Aviación Civil Internacional. Las aeronaves venezolanas podrán poseer solo una nacionalidad. El Servicio Público de Transporte Aéreo Internacional se clasifica en venezolano y extranjero, regular y no regular. El espacio aéreo situado sobre el territorio venezolano está sujeto a la soberanía nacional. Toda aeronave destinada a un servicio público de transporte estará bajo la responsabilidad de un piloto al mando designado por la persona explotadora. Las actividades aeronáuticas remuneradas solo podrán ser ejecutadas por el personal técnico aeronáutico venezolano. La habilitación como piloto de aviones multimotores terrestres es una habilitación de clase. ¿Podrá la autoridad aeronáutica otorgar una autorización especial sustitutiva de la habilitación correspondiente en ciertos casos? Falso. ¿Podrá un alumno piloto volar solo en un vuelo internacional? Falso. Para obtener la licencia de piloto de transporte de línea aérea se requiere un mínimo de 20 años, 1.500 horas de vuelo en total, de las cuales 250 debe ser como piloto al mando. Las aeronaves matriculadas Yankee Victor Papa son utilizadas para actividades de transporte privado nacional e internacional. La tripulación mínima para un avión IFR es de 2 pilotos. Se define como transporte aéreo regular los vuelos entre 2 o más puntos en una misma ruta, ajustados a un horario publicado. Una aeronave civil de matrícula extranjera puede ser operada por un operador de la República Bolivariana de Venezuela si posee un certificado de aeronavegabilidad convalidado. El espacio aéreo controlado, que se extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre el terreno, es el área de control.
La autoridad aeronáutica en Venezuela está ejercida por el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. El punto hasta el cual se concede a una aeronave una autorización de control de tránsito aéreo es la definición de límite de autorización. Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. Aerovía. Ninguna persona puede operar una aeronave civil a menos que ésta se encuentre en condiciones de aeronavegabilidad. Diga, ¿quién es el responsable de autorizar el vuelo en caso contrario? La autoridad aeronáutica. Cuando un plan de vuelo internacional requiera servicios del ATC, deberá este presentarse 60 minutos antes de la salida. Un plan de vuelo expira 1 hora después de la hora propuesta de salida. Una aeronave que se aproxima a otra por dentro, formando un ángulo de 70 grados con el plano de simetría de la precedente, se denomina aeronave que alcanza. Se notifica al control de tránsito aéreo cuando la hora prevista de llegada al próximo punto de notificación exceda 3 minutos de vuelo. En vuelo IFR, ¿cuál es la altura mínima y la distancia a volar sobre el obstáculo más alto en el área montañosa? 2.000 metros sobre el obstáculo y 4 millas náuticas. En Venezuela, el servicio de transporte aéreo internacional se clasifica en transporte aéreo venezolano regular y no regular, y transporte aéreo extranjero regular y no regular. ¿Quién es el responsable solidario por muerte, lesión o cualquier otro daño causado al pasajero? La persona explotadora de una empresa nacional de transporte aéreo.